Bueno, damos gracias al Señor en este día que empezamos a ver que los hermanos empiezan a salir de la cueva. Damos gracias al Señor por ustedes. Algunos han estado enfermos, pero están en este lugar glorificando el nombre del Señor porque Dios le ha sanado. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva de poder estar delante de su presencia. Es un día muy hermoso afuera y ya se empieza a dar señal de que la primavera está cerca. Y también el verano. ¿Cuántos alaban al Señor? La luz es muy importante, hermano, ¿verdad que sí? Como que nos estimula. Y eso habla de Jesús, que es la luz del mundo. Y cuando Él entró en nuestro corazón, hermano, todo empezó a brillar y a ser diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que lo que tenemos en los tiempos, ¿verdad?, de tormentas, en los tiempos oscuros, en los tiempos tormentosos, nosotros, ¿verdad?, en nuestras vidas recordamos que Jesús es nuestra luz, y cuando recordamos que Él es nuestra luz, entonces empezamos a sentir, ¿verdad?, nuevas fuerzas. A su nombre. Dios le bendiga más, hermanos. Tome su Biblia de mano y vamos a lo que venimos. Gloria a Dios. La palabra que el Señor trae a nosotros en este día se leyó como parte del devocional y se encuentra en Lucas capítulo 11. Ya esa usted la escuchó, si pudo llegar antes de que se leyera. Pero también hay una lectura que coordina con esa. Y es muy importante esta lectura también. Y esa lectura se encuentra en el libro de Efesios. Amén. En el capítulo 6. Ya en realidad ustedes han escuchado esa palabra. Hemos ¿verdad? Hemos usado esa palabra en Efesios 6 en las últimas enseñanzas que hemos tenido, ¿verdad? Y le prometí que le íbamos a dar seguimiento un poco más allá a ese tema, ¿verdad? Que tiene que ver con el nuevo creyente y su lucha. ¿Cuántos alaban al Señor? Entramos hoy dentro de un tema un poco más profundo que requiere bastante, ¿verdad?, atención, y llega a nosotros bajo el tema el hombre fuerte. El hombre fuerte. Así que vamos a leer, a repetir parte de la lectura de hoy en el capítulo 11 de Lucas. Vamos a leer del 21 al 23. Me gozo mucho en ver tantos hermanos que no veía, y especialmente los que estaban enfermos. Damos gracias al Señor por ustedes y cómo el Señor, ¿verdad?, le ha restaurado en su salud, o nos ha restaurado. Ha sido un invierno bien difícil con estas manifestaciones de las ñáñaras que el Señor ya ha puesto en su lugar. Amén. Quiero recordarle que cuando uno sale de la cueva como que sale un poco lento, ¿sabe? Ustedes han visto, por ejemplo, las jaivas como salen al paso y chequean alrededor, etcétera. Pero en este día, hermano, el Señor aquí está presente y le recuerda que usted es libre para adorarle en todo momento, hermano. Somos libres. Amén. Dice así: cuando el hombre fuerte, armado,
oiga bien, el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Tu palabra, Señor, te damos gracias por ella. Ya ella es bendita, Señor, pero te pedimos que tú la prosperes en cada corazón en este día. Ya que el tema conlleva, Señor, un mensaje que nos alerta y nos abre nuestros ojos en cuanto a las batallas espirituales, Señor, a las cuales están expuestos a todo creyente. Te pedimos, Señor, que tú satures este lugar con la presencia de tu Santo Espíritu y que ninguna fuerza contraria en ninguna forma pueda estorbar la mente de ningún creyente en este lugar, porque aquí está el poder que es sobre todos los poderes, y así declaramos completa libertad en este lugar para predicar tu palabra, para adorarte, para glorificarte, Señor, y más importante, para prestarle atención a tu palabra y hacerla. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios de tal manera que tu palabra pueda fluir con autoridad, gracia, y pueda, Señor, ella surtir el efecto que tú deseas en cada vida en este día, para la honra y la gloria de tu nombre. Y si haya, Señor, en este lugar alguna atadura espiritual, sea quebrantada por el poder de la sangre de Cristo en este momento y echado fuera toda fuerza contraria en el nombre poderoso de Jesús. Recibe de antemano, Señor, toda honra, toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. El hombre fuerte. Yo creo que yo me memoricé también esto, que puedo hablar sin estar mirando mucho, pero me está refiriendo a mi bosquejo. Pero voy a sacar primeramente de la Biblia directamente en este día. Primeramente, usted sabe que todo este capítulo es un hilo, ¿verdad? Que tiene diferentes temas, pero están interrelacionados. Primeramente, en el capítulo 11 de Lucas vemos que el Señor empieza respondiendo a una pregunta sobre la oración. Empieza con la oración. Y nos recordamos también de Mateo 6, ¿verdad? Allí también el Señor responde a una pregunta de cómo se debe de orar también. Prácticamente lo mismo. En Mateo 6 es más detallado. Pero empieza con la oración. El Señor tiene su plan. Él ya conoce lo que va a ocurrir y de alguna forma el Señor crea la oportunidad de que Él hable de la importancia de la oración. Y esto me trae a mí a recordar cuando aquellos llamados discípulos, al menos así se creían ellos, ¿verdad? Unos hermanos que salieron como exorcistas a sacar demonios fuera, se encontraron con una realidad muy difícil en donde los demonios por un poco acaban con ellos. Y cuando al Señor se le pregunta sobre esto, el Señor le dice, le recuerda que esas entidades no salen sino con oración y ayuno. En otra palabra, Jesús estaba completamente capacitado y autorizado, y tenía y tiene y tendrá siempre la autoridad sobre toda cosa creada, y todas fuerzas creadas negativas de las tinieblas, originalmente conocemos por la palabra de Dios, fueron creadas por Dios, lo que quiere decir que Satanás mismo fue un ser creado, y por esa razón Dios tiene autoridad completa sobre él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y les recordó eso en la cruz del Calvario Jesús a él, triunfando allí sobre él y sobre el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el Señor siempre nos está recordando de la oración. Recuerde, es importante en cuanto a lo que vamos a hablar ahora. Jesús llega, ¿verdad?,
Dice que en un lugar, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le preguntó: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así empieza toda esta narración. Pero como no tenemos mucho tiempo para tratar con esa parte, entramos a lo importante, el tema del hombre fuerte. Y cuando hablamos del hombre fuerte, también hay una mujer que es fuerte, a su nombre. Esa mujer del hogar no es fácil, esa mujer de Dios tampoco es fácil. Amén. Pero hay un orden que Dios estableció, y ese orden es el mejor. Y cuando se sale de ese orden, entonces hay peligro. Es como el cuerpo humano, que está capacitado para existir la naturaleza con ciertas reglas que Dios le ha puesto. Y cuando esas reglas se salen de línea, hay problemas con el cuerpo humano. A eso le llaman enfermedades. Inclusive en inglés le llaman a la enfermedad un desorden. He had a disorder, quiere decir, tiene una enfermedad. No es tan verdad entendible en español, pero en inglés se usa mucho esa expresión. Vamos a leer la parte arriba ahora de lo que toca a esta palabra. Estaba Jesús echando fuera un demonio. Pero nadie dice que estaba Jesús orando, ¿verdad? Ahora, estaba Jesús echando un demonio fuera, que era mudo. En otra parte se habla de ciego también, parece que es en Mateo. Era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, habla singularmente de un demonio, no habla de muchos, habla de uno. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. Aquí Beelzebú es otro nombre de Satanás. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Está hablando ahí de los profetas. En ese tiempo no existía mucha liberación, porque los que estaban responsabilizados con, ¿verdad?, el ministerio habían perdido noción de las cosas principales de Dios, y conocemos la historia que inclusive confrontaron al mismo Jesús teniéndolo al frente. El que está lleno del Espíritu Santo, la persona que conoce y tiene una relación con Dios como un hijo de Dios o hija de Dios, tiene que conocer cuando el Señor está haciendo cualquier cosa, porque conoce al Señor ya. Lo que sí que esta persona estaba muy lejos del Señor, y él mismo se lo dijo en cierta ocasión: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esa era la condición de ese pueblo en ese entonces. Cuando habla de la entrada del Señor a la experiencia humana, dice que un rayo penetró las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Era una generación que estaba en un estado de muerte espiritual. Entonces, por eso ellos se encontraron muy raro, ¿verdad?, lo que había ocurrido. Dice que habían exorcistas, lo que quiere decir que lo que no se sabe es cuántos de esos exorcistas tenían éxito echando fuera esos demonios. Y cuando Jesús habla y dice por sus hijos, está hablando de los exorcistas que existían en ese tiempo, que lo hacían. ¿En nombre de quién lo hacían? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, el Señor aquí trae una ilustración en ese momento que le enseña a ellos claramente
que no era posible que lo que ellos estaban diciendo fuera la verdad. Aquí se basa el mensaje, se basa en el hombre fuerte, y esta es la palabra principal y central. Cuando el hombre fuerte, ¿verdad?, armado, guarda su palacio. Primeramente, hay muchos temores hoy día y aún mucho más con las situaciones presentes, ¿verdad? Y un creyente puede sentirse asustado cuando se habla de estas cosas, porque puede quizás alguno malentender y llegar a concebir la idea de que un creyente verdadero, que Cristo ha libertado del pecado y de la esclavitud del diablo, pueda, después de ser creyente, llegar a ser poseído de nuevo por alguna entidad demoníaca. Pero quiero primeramente hablar de esto para que usted esté seguro que eso no es el caso, pero vamos a hacer algunas aclaraciones. Primero lo primero, dice la palabra en Efesios 6, revestíos de toda armadura de Dios. Primero, Cristo estaba orando, ¿verdad que sí? Y después dice que Él estaba echando un demonio, después que estuvo orando. Amén. Efesios 6, 10, 11. El hombre o la mujer fuerte es el que está revestido de esa armadura. Preste atención, porque esta es una enseñanza muy hermosa. Vamos a irnos de nuevo a Efesios. Empezando con el 10. Por todo lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas palabras son muy importantes en relación al tema. Cuando hablamos de Lucas capítulo 11, el Señor le está hablando de la liberación de un hombre que definitivamente no cumplía con estos requisitos. Y vamos a hablar un poco más de eso. Vestido de toda la armadura de Dios. Primeramente y antes de eso, el apóstol nos recuerda que esta lucha no es una lucha entre sangre y carne. Es una lucha espiritual. Esa es la lucha más fuerte que tiene el creyente. Es la lucha espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Después de la interna, recuerdan del creyente, ¿verdad? Y su lucha interna, recuerdan esa enseñanza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y cuando está hablando de estar firme, está hablando de un combate y se refiere a por ejemplo, la milicia de esos tiempos romana, ¿verdad? Que todos los ejemplos de eso, inclusive más luego con el punto más importante que vamos a hacer, también se refiere a eso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y porque ese es el tipo y el carácter de la lucha que el creyente batalla, amén. Entonces dice, por tanto, por esa razón, porque esta es una lucha, abriéndole los ojos a todo creyente, de que entiendan que no podemos vivir todo el tiempo nada más mirando las cosas desde el punto de vista natural, carnal. Especialmente cuando entendemos que hay un adversario invisible con poder para hacerle daño. ¿Cuántos alaban al Señor? Por tanto, tomad toda armadura de Dios. No está diciendo que Dios se la va a dar simplemente sin pedir ni nada. Dice, tomadla. El guerrero que está en pie de lucha y de guerra tiene que conocer la guerra, tiene que conocer sus armas y tiene que conocer su armadura. Armadura habla de protección primeramente, aunque también incluye armas ofensivas. Y aquí lo importante es lo que va a decir más luego. Para que podáis resistir
en el día malo. Llega un momento cuando esa guerra va a intensificar. Y de ahí dependen muchas cosas. De cómo se pelee esa guerra. Cómo usted esté usando no solamente la armadura regularmente, sino también las armas que Dios ha dispuesto para que usted pelee esa batalla invisible, que tiene que verla a través de los ojos espirituales. El discernimiento que le permite, incluso ese es otro don del Espíritu para pelear esa batalla, que le permite, el discernimiento le permite ver en lo espiritual cosas que los ojos espirituales no pueden ver. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que podáis resistir. Esto habla de una lucha defensiva. Resistir quiere decir, usted está siendo atacado y usted está resistiendo el ataque del adversario. Es una lucha defensiva en ese momento. ¿Okay? En el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esto le da a usted la imagen de dos soldados opuestos que están peleando de diferentes ejércitos, ¿verdad? Y hay uno que cae y hay otro que queda firme. ¿Cuántos alaban al Señor? Que ese sea usted y yo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Que seamos nosotros siempre lo que terminemos firme en cualquier lucha, porque no estamos hablando de una sola lucha, estamos hablando de diferentes luchas que se presentan, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Está activo continuamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra, ¿verdad?, en dos partes, que él en una entró a pedir permiso a Dios para probar, entre comillas, probar lo que busca destruir. Dios conoce muy bien lo que él está tratando de hacer. Por eso le dijo, pues tú puedes ir a hacer lo que tú dices, pero no toques su alma. Y no podía hacerlo. ¿Cuántos se alaban al Señor? Que fue Job, ¿verdad? En ese caso. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes. Y aquí entra una palabra que habla de la continuidad del creyente, de permanecer continuamente. Estamos hablando de un soldado ahora, hermano. Es tal que el soldado, usted sabe que lo apartan en un lugar y está ejercitándose diariamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Está preparándose diariamente. Diariamente está usando las armaduras. Usted lo ve vestido a ellos, corriendo, manteniéndose en shape. Y eso quiere decir que tienen que estar en alerta, porque en cualquier momento tienen que ir a pelear a su nombre. El creyente, el Señor le dice que estemos firmes, que estemos continuamente en son de guerra, porque puede ser en cualquier momento tener que entrar en combate. A su nombre. Es importante. Ahora bien, ahora se enlistan aquí cuáles son las partes de esa armadura. La armadura de protección y las armas de la guerra. Pero antes de que nos vayamos demasiado lejos, recordamos Segunda de Corintios, capítulo 10, capítulo 4. Vamos a buscar esa escritura en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Si alguien lo encontró, léalo a ver.
levántese y léala. Que lo oigan los hermanos. El 4, sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Destrucción de fortaleza. Las armas son para combate ofensivo. ¿Sí? Entonces dice que no son carnales, sino espirituales para la destrucción de fortalezas. Lo que quiere decir que es una arma ofensiva que va a destruir al enemigo. Y eso tiene y concuerda con la palabra que le dice el Señor a Pedro. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. La puerta del Hades es la defensiva, ¿verdad? Se ve como la forma en que las sociedades de ese tiempo se rodeaban de muralla y había una puerta grande, ¿verdad?, de defensa que tenía que primeramente destruir un adversario para poder entrar dentro de la ciudad. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que nosotros estamos armados y cuando usamos las fuerzas, las armas no carnales, sino espirituales, no hay nada que pueda resistirla, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Entonces seguimos leyendo. Dice, continúa diciendo en Efesios capítulo 6, estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Esa es una de las armaduras del creyente. Vuestro lomo con la verdad. ¿Ok? Y eso es una parte, se está refiriendo a el uniforme del ejército romano, un soldado romano, ¿verdad? Lomos, me parece que los lomos es aquí, ¿verdad? Del cuerpo. Ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Hay diferentes partes de la vestidura había del soldado romano. Primeramente una cosa, después otra, ¿verdad? Esta vestidura era parte de ese equipo completo. La vestidura que cubría la mayor parte del cuerpo por dentro. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Era muy importante el soldado tener sus pies bien cubiertos, y su cobertura incluían a veces incluían que cubrían hasta la rodilla, ¿verdad? Le dan fuerte con una espada y le daban ahí. No era lo mismo que si no tuviera esa cobertura. Los pies. Sobre todo tomar el escudo de la fe, y ese es uno de los elementos de la armadura más importante, porque defiende el cuerpo completo cuando está recibiendo de parte del enemigo con una espada. ¿Verdad que sí? Amén. Y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, yelmo es en la cabeza, eso cubre la cabeza, ¿verdad? Y la cabeza siempre en combate de cuerpo a cuerpo ha sido una de las áreas más peligrosas, porque el que le dan por la cabeza con una espada está muerto en una situación de guerra. Muy difícil que se salve. Amén. Y entonces dice, y la espada del Espíritu. La espada es el arma principal ofensiva del ejército romano, ¿verdad que sí? Amén. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no voy a entrar en la definición de cada una de esa cobertura de armadura del soldado, porque ese no es el propósito. Simplemente quería regresar al tema y recordarnos
que dice la palabra que Jesús entonces echa fuera un demonio de un hombre. Cuando Él lo hace, todo el mundo se asombra, porque en esos tiempos carecía ese tipo de demostración de poder de Dios. Y para eso fue que Jesús vino, claro, para que el mundo entendiera que Dios es real. Amén. Y en la forma que lo hacía era demostración del poder de Dios con milagros. Ese era el propósito. Era para señal, dice la Biblia, de lo que todavía no han creído. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin estas armaduras que el Señor habla, el creyente puede ser fácilmente vencido por su adversario en el combate. Pero aquí es que entra lo interesante. Cuando el Señor hace la ilustración, después que le acusan y Él se defiende, y Él dice: cuando el hombre fuerte armado guarda, recuerde, estamos hablando aquí de una secuencia de autoridad. Primeramente, y cuando hablamos de esto recordamos que estamos hablando, como Jesús siempre hacía, de tomar ilustraciones de cosas reales de la vida diaria que ellos conocían para hacer una ilustración profunda, hacerla más fácil de entender. Cuando Él dice aquí, cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, eso es verdad. Eso era parte de la vida regular de esos tiempos y de ahora. El hombre guarda el palacio. Tradicionalmente el diablo ha querido cambiar todo eso en la sociedad últimamente y quitarle el orden de Dios. Pero ese es el orden de Dios. Dice la palabra que el hombre es cabeza del hogar. Y dice que Él es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El orden de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero le recuerda al hombre que tenga mucho cuidado cómo interpreta eso el Señor al mismo tiempo. Dice que debe de amarla como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella hasta la muerte. Un hombre que tiene ese tipo de amor por su cónyuge, la protege, la ama, la guarda, provee todo lo que es bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? No le da golpe. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el orden de Dios. Amén. Así que hacemos ahora un enlace con esta palabra de Efesios 6 y el combate que este hombre ha tenido, al cual se está liberando. Eso es lo que el Señor está en la secuencia de eventos tratando de hacernos entender. Él va y Él, dentro de la multitud que está alrededor de Él se dirige a un hombre que está endemoniado y Él lo libera en ese momento. Más adelante, Él tiene que decirle en respuesta a sus adversarios: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Nosotros hoy queremos aplicar eso a la realidad de ahora. El Señor lo estaba aplicando a la realidad de ese momento. Ellos conocían, pero sigue siendo lo mismo. Quizás los palacios de hoy no son iguales que los de ayer, pero son palacios. Se está refiriendo a su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Está bien defendida. Pues podemos entonces entender que al Jesús tomar esta ilustración de la vida real, nosotros podemos decir que esto aplica hoy igualmente. ¿En qué forma? Bueno, el hombre de Dios ha sido llamado a guardar su casa. ¿Sí o no? Él es el que saca la cara por su familia, a su nombre. Él es el que saca la cara por su familia. Ponemos eso ahí al lado un momentito y recordamos que cuando estamos hablando del hombre fuerte, también estamos hablando del hombre, el corazón del hombre que el enemigo quiere entrar y poseer. Amén. Nosotros somos, dice la Biblia, templo del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Y ese hombre espiritual está llamado a proteger su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para eso tiene que estar alerta y revestido como un buen soldado, considerarse un buen soldado. Tiene que estar bien revestido del poder del Espíritu para guardar su palacio. Sea su corazón o sea su casa, literalmente hablando. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, vamos a dar seguimiento a esto. Ajusten un poquito. Está sonando muy como rechinchando el sonido. A ver si lo pueden ajustar, que esté más suave, por favor, atrás. Entonces, traemos esta enseñanza a aplicar hoy a la vida del hombre creyente, como también a la vida del hombre que no es creyente. Vamos a hablar de este hombre que el Señor liberó. Muy probablemente ese hombre no era creyente. La mayor parte de las liberaciones que Jesús hacía, conocemos, eran de personas que no conocían. Precisamente al entrar en contacto con el poder de Dios, cuando se encontraron siendo liberados, recuerdan el endemoniado gadareno, que cuando el Señor lo libertó, el Señor le dijo: vete y da testimonio a tu pueblo. Y ese hombre, cambiado ya ahora por el poder de Dios, eso fue lo que hizo. Era una persona que definitivamente estaba atada por el diablo. El Señor vino para romper las cadenas del diablo. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad que sí? Para sacar de la cárcel a los oprimidos. ¿Cuántos alaban al Señor? A eso fue que Él vino. Entonces, el concepto de la liberación aplica mucho más al hombre y la mujer que todavía no conocen a Dios. ¿Por qué razón? El cazador, dice que Satanás, como un cazador, anda buscando, ¿verdad? Él conoce la presa fácil. ¿Cuántos alaban al Señor? Es mucho más difícil Satanás poder atar a un creyente que lo es a uno que no lo es. Y cuando hablamos de un creyente o una creyente que está revestida completamente del poder de Dios y la cobertura y toda la armadura de Dios, él nada más se atreve a mirar de afuera. Porque sabe muy bien que con ese no va, o esa no va a ganar ninguna batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque detrás de esa y detrás de ese hay un gigante con un poder que él no puede ni siquiera acercarse. A su nombre. Porque hay que decir que era una presa fácil este hombre, pero Cristo vino, ¿verdad? Para que tengamos vida y vida en abundancia, a libertar al cautivo, dice la palabra, a su nombre. Y eso fue lo que el Señor hizo en ese momento, libertó a un cautivo. ¿Cómo se ilustra la palabra que el Señor hace en ese momento, en ese evento, en ese momento, en esa ocasión, en cuanto al más fuerte? Bueno, ese hombre quizás andaba su vida creyendo que él iba a resolverlo todo él mismo, que no tenía que preocuparse por nada porque él podía trabajar, hacer, etcétera, etcétera, como muchos andan. No tenía concepto ninguno del asunto de la vida espiritual. No era un hombre que estaba preparado espiritualmente, era un hombre perdido que necesitaba salvación para poder realmente entrar dentro de lo que es la cobertura que produce un hombre bien armado. A su nombre. Entonces, el Señor llega a una situación en donde el hombre fuerte, que es al que Él le está liberando, había sido vencido. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Podemos hacer esa conclusión. Entonces, uno más fuerte que Él derribó toda oposición, ¿verdad? El hombre carnal nada más está mirando la cosa natural, ¿verdad que sí? Buscando las cosas naturales, hacerse más rico, etcétera. Cuántas formas, ¿verdad? De vivir la vida, etcétera. Esos son los tesoros del hombre perdido en el mundo, ¿sí o no? Nosotros sabemos porque de ahí fue que fuimos sacados.
Esas son las riquezas de ellos. Son hacerse más rico, vivir una vida, ¿verdad?, de gozo, ¿verdad?, y fiesta, y como el hombre rico, ¿verdad?, y Lázaro. Y están muy ocupados en sus cosas, con sus amigos, y bebiendo, y esto y que lo otro, ¿verdad? No entendiendo que hay un león que lo está ligando. Inclusive espera que se ponga lo más fácil posible de cocinar. Porque ellos mismos se están ardiendo, se están cocinando. Para entonces tratar de comérselo. Estoy hablando en términos espirituales, hermano, no que estamos hablando de zombies y cosas de la película que a su nombre. Entonces este hombre fue una víctima de uno que vino y era más fuerte. Un demonio. ¿Y cómo pudo atarlo? Estamos hablando de cosas, hermanos, que no están en el pasado. Esto está ocurriendo hoy, ahora mismo, mientras nosotros estamos hablando. Esto está ocurriendo. Y hay personas que por una razón u otra han llegado al momento donde se han visto como presa fácil. Puede ser un movimiento de estrategia de ataque en una región, en un lugar de parte de sus comandantes, etcétera. Ellos tienen un ejército preparado. La Biblia habla aquí claramente en Efesios capítulo 6 que son entidades de poder que están por rango, que están continuamente cabildeando en contra de las almas. A su nombre. Es una batalla real. Amén. Entonces, es como quien dice, ¿verdad? Como dicen que el pez más grande se come el pequeño, ¿verdad que sí? Primeramente vemos el hombre indefenso a esa autoridad de la tiniebla. ¿Por qué razón? Porque no tiene a Cristo. Amén. Primeramente encontramos este hombre. Después podemos deducir que las debilidades de ese hombre, que están basadas en el pecado, creó la oportunidad para la posesión demoníaca. No dé cabida al diablo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir no dé cabida? En Efesios 5:23 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada, Efesios 4:27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Darle lugar al diablo, abrirle la puerta al diablo. ¿Y eso cómo se hace? Con el pecado. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo en Efesios 4:27? ¿A quiénes? ¿Le está hablando a los creyentes? Y si le está diciendo que no dé lugar al diablo, ¿por qué? Porque ocurre. Cuando dice lugar, está hablando, se puede decir que es una base de operación. Una base de operación. En este hombre eso fue fácil. Él le dio cabida al diablo completamente porque andaba haciendo cosas que son basadas en el pecado y en la forma del mundo. Y así hay billones de gente. Lo que quiere decir que la posibilidad de un demonio entrar en cuerpo la tienen de más. ¿Por qué razón este o aquella y no esta o aquella? Bueno, ellos son los que determinan esas cosas. Pero Dios anda también más diligentemente buscando liberar a esa gente oprimida por el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, entra
el demonio en ese hombre por esa realidad. Y ahora llega Jesús. Llega uno más fuerte, el pez pequeño, ¿verdad? Que es el hombre atado. Y ahora viene el pez más grande, que es el espíritu inmundo, que toma posesión de la vida del pez pequeño, ignorante de las cosas de Dios. Pero ahora llega aquel que vino para dar libertad al cautivo, el más grande, el más poderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su palabra inmediatamente tienen que salir los demonios, a su nombre. El demonio sale de ese hombre y no se sabe de su vida qué resultó. Podemos asumir que una experiencia como esa, donde se le salva la vida a una persona físicamente hablando y después también espiritual a la misma vez, que esa persona empezó a buscar del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Que él creyó, a su nombre. Porque después de lo que él pasó, ¿sabes cuántas cosas pasan personas endemoniadas? ¿Recuerdan la ocasión cuando vino un padre a Jesús, después de Jesús haber estado orando en una parte alta, y los discípulos trataron de sacar los demonios y no pudieron? Y entonces cuando él encuentra que hay un alboroto, ¿verdad? Están hablando los discípulos y preguntándose que por qué no, etcétera. Y el Señor le pregunta: ¿de qué están hablando? ¿Cuál es el problema? Bueno, que tratamos de echar el demonio fuera de ese muchacho y no pudimos. Entonces el Señor le dijo: tardos en creer. Y y el papá le dijo, el Señor le preguntó qué pasaba. Le dijo: mi hijo está poseído por un espíritu inmundo. Y muchas veces lo tira en el fuego, muchas veces lo tira en el lago. ¿Te recuerdan esa escritura? Pues llegó el momento ese día. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra de Dios que Satanás no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Y gracias que dice la palabra de Dios, pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? El propósito de Satanás no es hacerle bien a nadie, sino destruirlo. Inclusive cada alma que él destruye, en otra palabra, que le encamina al infierno con éxito, eso es celebración. Cree que le está ganando a Dios. Y por eso es que el trabajo de nosotros es tan urgente. Amén. Llegó uno más fuerte que el hombre fuerte, que tomó posesión del que se creía fuerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquel que declaró con su autoridad de victoria: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, recordándoles todo lo que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 en adelante hasta el 21. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquel de quien se dice: delante de él se doblará toda rodilla. Ese es el hombre más fuerte. No hay más fuerte que él. A su nombre. Lo que los exorcistas ni los líderes religiosos pudieron hacer en su propio nombre, Jesús, el más fuerte, lo hizo con el poder de su palabra, de tal manera que se quedó la multitud maravillada. A su nombre. Entonces, vamos a hablarle ahora al hombre creyente de la casa. Esto explica todo, pero en particular. La pregunta es: ¿quién reina en tu casa? La próxima pregunta es: ¿cuál es la jerarquía
que se sigue en tu hogar, hombre de Dios, que Dios ha llamado con una responsabilidad de guardar tu casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Oh, no, yo tengo 7 cámaras alrededor de mi casa. No, tú lo que estás es delegando tu responsabilidad a las cámaras entonces. Porque estamos hablando en el sentido espiritual. Estamos hablando de una posibilidad de ataque de un enemigo que tú ni siquiera puedes ver si no está, como dice el Señor, firme en la cosa del Señor. Y quizás aquí hayan personas que son padres que ni siquiera conocían estas verdades. Esto es lo que el Señor te dice. Tú crees que tú estás guardando tu casa con tu fuerza. Tengo el bate en la esquina, o quizá más allá, un revólver, y estás preparado para luchar en contra del que se meta a esa casa a tratar de hacer daño. El hombre fuerte. Pero eres fuerte en tus propias fuerzas. Es muy diferente que sea fuerte en la fuerza del Señor. Y eso precisamente es lo que el Señor a través del apóstol Pablo le dice a todo creyente, ¿verdad? Dice, por encima de todo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no es con cámara ni combate. Eso es cuando dice, porque no tenemos lucha con sangre. Y eso es lo que quiere decir. No es combate ni con pistola, no es con cuchillo ni de esas cosas. Tú estás peleando en contra de un adversario que tú ni siquiera puedes ver. Pero si tú estás vestido de toda armadura de Dios, no solamente vas a poder verlo, tú vas a vencerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marco 16. En el capítulo 15 habla de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y creyere y fuera bautizado será salvo, al que no, después mal luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Dice el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, orarán por los enfermos y sanarán. A su nombre. Lo que quiere decir que esos son los poderes que el Señor da al creyente que se viste de toda armadura de Dios. Está armado hasta los dientes, está armada hasta los dientes. Y cuando el hombre fuerte, revestido de toda armadura del Señor, guarda su casa, en paz está todo lo que posee. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tiene una protección alrededor de esa casa, de ese palacio, de ese castillo, primeramente, que es su corazón. Y luego es su hogar. ¿Cuántos alaban al Señor? Su corazón habla del palacio espiritual, el hogar habla del palacio natural. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo me imagino, es que quizás por película lo vemos, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros no somos ladrones, pero por película vemos, ¿verdad?, los ladrones que quieren robar una casa. Primeramente se fijan que esa casa es una casa grande, es un palacio, tiene cosas buenas dentro, ¿verdad que sí? Andan unos ladrones supuestamente de los que entraron por la frontera, que empezaron a chequear y a calcular que esos grandes atletas son muy ricos.
pero tienen que estar jugando, saliendo de aquí para allá y de allá para acá y nunca están todo el tiempo en la casa. Algunos de ellos están bien protegidos a su casa y dicen, no, mira, ahí hay 2 Doberman Pinscher y conocen todo, y hay cuantas cámaras, ahí no se puede mover ni un mosquito que ellos no lo detecten. Pero hay descuidado. Vamos a ver si lo conseguimos cuáles son de eso y vamos a entrar y vamos a minar su casa. Ustedes no han oído, no han leído eso, lo han visto por televisión. Recientemente eso está ocurriendo. Sí, de famosos, de gente muy famosa, incluyendo Kelsey, que es uno de los jugadores más famosos ahora mismo. Kelsey, el novio de Taylor Swift, te conoce muy bien, hermano. Y dice que entraron como a 3 de esas casas de esa gente y le minaron todo, le llevaron toda la riqueza. ¿Cuántos alaban al Señor? Es una realidad. Entonces, ¿cómo está su casa guardada? Yo sé, varón de Dios, que tú amas a tu familia. Yo sé que tú amas a tu esposa. Yo sé que tú amas a tus hijos. Y aunque nosotros no nos aferramos a cosas materiales, pero la necesitamos, y Dios sabe eso, y por eso nos las da como bendiciones. La necesitamos, vamos a protegerla también, a guardarla. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero lo más importante es guardar tu alma. Lo más importante es guardar tu familia de la perspectiva espiritual primeramente. Hacerte un hombre fuerte para asegurarte de que esos niños aprendan, obedezcan y sigan al Señor Jesús, porque Él es quien provee esas armaduras. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú revistes de toda armadura a tus hijos, cuando salgan para la escuela, van a saber con qué pelear. Nuestras armas no son carnales. Un niño creyente que tiene toda armadura de Dios y conoce la importancia de la humildad, y conocen que no se van a alterar, porque saben muy bien que esta gente que hacen esas cosas, los bullies, no todo eso en la escuela, lo hacen no solamente por ignorancia, sino maldad del enemigo. Ellos saben que pueden permanecer tranquilos. Así era que yo hacía en la escuela. Y especialmente cuando yo me convertí de 16 años de edad. Yo nací en un hogar cristiano, pero no conocí al Señor hasta que tuve como 16 años. En Nueva York, después de haber confrontado una ganga grandísima ahí, que nos quisieron matar, etcétera, y en la escuela se reían de nosotros, etcétera, pero, y uno, inclusive, en el edificio que nosotros vivíamos, yo he hecho ¿cómo se dice? Testimonio, lo he dado, en donde el jefe de la ganga tenía una novia que estaba en el mismo piso que nosotros vivíamos. Y entonces, y con esto vamos a terminar ya, hermano. Yo me convertí al Señor con la edad de 16 años en Nueva York. Y, óigame, yo estaba con un fuego, como decía de joven al fin, ¿verdad? Yo estaba metido en todos los cultos que podía estar, hermano. Y así era yo, y predicando el evangelio a todo el mundo. Y dice que tienes que predicar primeramente a tu propia casa. Esa joven vivía en el mismo piso de nosotros, hay que predicarle. Pero el novio era el jefe de la ganga de ese barrio. Y se dio cuenta y seguido empezó a entrar en celos. Y cuando yo bajaba, nosotros, mis hermanos, bajábamos de arriba y vivíamos como un cuarto piso. A veces el jefe de la ganga estaba esperándonos a la puerta de salida y empezaba a decirnos cosas. Mira, hermano, cuando yo era joven yo no era cosa buena, antes de conocer al Señor. Y quizá algunos se equivocaban con mi tamaño, pero yo, hermano, estaba dispuesto a pelear hasta morir.
Y hubieron algunos que probaron eso y más nunca se metieron conmigo. Pero cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, todo eso cambió. Ahora toda mi naturaleza empezó a cambiar. Y cuando yo bajaba de ahí y ese individuo empezaba a decirme todas esas cosas y a desafiarme a pelear y todo, yo caminaba silenciosamente y me escupían y todo eso, y yo caminaba hasta afuera, hermano. La gloria para el Señor. Si hubiese sido en otro tiempo, bueno, nosotros peleamos con ellos, pero eso fue antes de yo ser creyente, y no fue que nosotros iniciamos la pelea, ellos lo hicieron, porque el novio se incomodó tanto que cuando descubrió que escupir no era suficiente, entonces buscó 9 más de su ganga y vinieron. Mi papá tenía una barbería, ya estábamos nosotros en la barbería sentados al frente, mi hermano y yo, y llegaron ellos y nos desafiaron seguido. Si ustedes no vienen, nosotros vamos por ustedes, vamos a destruir la barbería y vamos a destruir a ustedes. Y se armó la pelea. 9 personas contra 2. Yo no sé cuántos golpes me dieron a mí, porque cuando ellos entraron a agredirnos, nosotros no nos quedamos tranquilos, ¿me entiendes? Tratamos de defenderlo. Y yo no sé cuánto, uno como que me pierde la noción de los golpes, porque como que la adrenalina entra en función y yo no sentía ni siquiera el dolor. Pero salió un hombre puertorriqueño, bajito, pero que también era un hombre muy fuerte, era un creyente. Pero ese era un creyente que más o menos también se defendía con su pistola en su negocio. Y cuando él vio lo que nos estaban haciendo, salió afuera con una pistola 38 niquelada, la puso en el aire y dijo: si no sueltan a esos muchachos ahora mismo, alguien va a morir esta noche. Y parece que esos tigres lo conocían a él, que decía, cuando decía algo lo hacía. Pararon los golpes que nos estaban dando. Eso sigue, hermano, y eso es un testimonio glorioso. Yo lo tengo escrito en el libro mío. Si alguno de ustedes se interesa en mi libro, que usted no supiera que yo escribí ese libro para la gloria de Dios, puedo procurarlo. Y yo no sé, si no quedan aquí, yo tengo una caja en casa. Las armas de nosotros, hermano, no son carnales. Nosotros no nos ponemos pico a pico, ¿verdad? Y muchas veces somos instados por el enemigo, porque ese es el plan, ¿me entiende? Que usted caiga. Mire lo que dice la palabra: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es lo que le da, una de las cosas que le da cabida al diablo. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de esa palabra. Que el enojo es un defecto de la persona que puede llevarlo a pecar contra Dios. Y cuando peca contra Dios, guarda el rencor y no lo suelta delante de la presencia del Señor, no está entendiendo en qué consiste nuestra batalla. Que no es con la venganza que nosotros ganamos la batalla. Esa no es un arma nuestra, hermano. Esa es un arma del enemigo. La batalla de nosotros, esa arma poderosa que se le llama el perdón, es la que destruye al adversario. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque se van a dar cuenta y van a decir: pero a este no le entra ni la bala, mejor es ya dejarlo tranquilo. Dios es bueno, hermano. Pero nuestras armas no son carnales. El hombre fuerte de Dios se viste de humildad, perdón, ¿verdad? Obediencia a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Se cubre con la oración. Todas esas cosas que son virtudes dentro del creyente. Y Dios lo capacita y lo llena con toda autoridad para también poner al enemigo en su sitio cuando tenga que enfrentar la situación de tratar con un adversario espiritual, algún espíritu inmundo que esté agobiando a una persona. El Señor nos dijo a nosotros
que estas señales nos seguirían. Lo mismo que Él hizo, podríamos nosotros hacerlo. En su nombre. Recuerden que aquellos exorcistas que estaban tratando de imitar a Pablo, ellos decían: fuera, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Quiere decir que no lo conocían, porque era de Pablo, pero no era de ellos. Y por eso los demonios identificaron que estaban muertos, fritos. Nosotros también tenemos esa autoridad, hermano, pero la usamos en el nombre de Jesús. Póngase de pie conmigo. Nosotros siempre hacemos un llamado para concluir. Quiero dejarles saber que estamos temprano todavía, pero no voy a abusar del tiempo tampoco. Pero sí voy a hacer lo que siempre estamos llamados a hacer. Esta fue una palabra, no malentienda, hermano, principalmente al hombre fuerte y al que no lo es. Diga el débil: fuerte soy. Cuando se reviste no de la fuerza natural, ni de la habilidad mental, ni las posesiones naturales, sino se revisten de toda armadura de Dios. No te engañes a ti mismo, varón de Dios. Si tú no tienes toda armadura de Dios, tú no eres un hombre fuerte de la perspectiva de Dios. Y tu casa, tu palacio, no está muy bien cuidado. En cualquier momento el enemigo puede minar tu casa, primeramente tu corazón, tu casa, y luego puede minar la paz dentro de tu hogar y entrar para destruir, de acuerdo como dice la palabra de Dios. La solución la demostró Jesús cuando Él llega a la casa. Él echa fuera al que se creía que era fuerte, que había dominado su mente y su corazón, y ahora su casa y su posesión estarán en paz. Primeramente, la posesión de lo que es más importante que la salvación de tu alma y el de tu familia. Y después, literalmente, las bendiciones que Dios te ha provisto, la buena salud para trabajar, la bendición de recibir todo lo que necesita tu casa para tener aún en muchos casos más de lo que necesitas. Eso tú estás llamado a guardarlo como un hombre fuerte que defiende su hogar. Tú no lo puedes hacer sin Cristo, mi hermano, porque así lo dice la palabra. No es contra carne y sangre que tenemos la lucha, es con entidades que tú no puedes ver ni entender, las cuales poseen fuerzas superiores a la tuya. Invita a Cristo a tu casa, primeramente a tu corazón, y luego invítalo a ser realmente cabeza de tu hogar. Porque así dice la palabra, que Él es primeramente cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, y así cabeza de la familia. Tus fuerzas, tu inteligencia, el uso de tus posesiones materiales para tú guardar tu casa, no es nada para esas fuerzas adversarias. Y antes de que eso ocurra, invita al más fuerte a tu corazón. Invítalo a cuidar tu hogar. Él estará contigo, dice, ¿verdad? Mateo 28, 21. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas. Qué glorioso es saber que nuestra casa está protegida por aquel que es más fuerte que todo aquello que se considera fuerte en la naturaleza y aún dentro de lo espiritual, en contra de los demonios, en contra de Satanás, que quiere venir a hacer daño y estrago dentro de las familias.
Yo te invito ahora que tú pases al frente y le digas a Jesús: Señor, no he sido verdaderamente el hombre fuerte que tú has deseado que yo sea. Pero en este momento yo me humillo delante de ti, Señor, buscando perdón. Si usted ha estado sin entendimiento de estas cosas, usted puede pedirle al Señor que le perdone y que le ayude de ahora en adelante a ser un verdadero hombre de Dios, fuerte en Él, no en tu propia fuerza. Si tú puedes hacer esa promesa con el Señor en este día, si tú puedes hacer esa confesión, el Señor va a cumplir su palabra. Él va a ser rey de tu corazón primero, y luego Él va a ser rey también de tu casa. Y toda oposición del diablo tendrá que huir por el poder de aquel que dice la palabra: toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra confesará que es el Señor, y se arrodillarán todos sobre la faz de la tierra y confesar que Él es el Señor. Permite que Él en este día se haga verdaderamente Señor de tu casa. Si tú amas a tu familia y quieres ser el hombre fuerte y proteger, que eres tú quien eres llamado, tú puedes hacerlo ahora. ¿Cuántas cosas importantes tienes tú que guardar? Pero con tu fuerza no podrás hacerlo. No tiene que ser hombre nada más, habla la mujer también. Dios las bendiga. Amén. Es lo mismo. La mujer, dentro de su rol, dentro de ese orden, también puede ser atada en esa forma y puede ser minada a su casa. Si tú eres sola mujer en la casa, pasa también que ahora quien está contigo no es quien en un tiempo quizá haya sido tu marido, lo sea, y no le interese ser el hombre fuerte de la casa, pero Dios está contigo. Pasa al frente. El hombre moderno de hoy se le ha hecho muy difícil llegar a buscar ese tipo de cobertura de Dios, precisamente porque se considera fuerte. Pasar al frente y pedir la ayuda de Dios es porque yo no tengo control, es orgullo, es una asignación que se ha hecho dentro de la cultura para hacernos creer que en realidad somos fuertes cuando no nos identificamos con cosas que proyectan debilidad. Sin embargo, la palabra quiere que el hombre de Dios sea un hombre que se considera débil al mundo, pero fuerte